bloque de Criaturas Salvajes, nuestra segunda invitada está en la mesa. Así es Miriam Bregman. Tuvo un lapsus, diputada nacional y candidata va a ser a vicepresidenta del FIT, del Frente Izquierda de los Trabajadores. Miriam, gracias por venir. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Quiero anotar, hacer un paréntesis, me gusta mucho el cover de Cerati, después me cuentan de quién es, que escuchábamos en la apertura. Muchas gracias. Miriam, bueno, no sé si estabas o no cuando comentábamos lo que había ocurrido en Panamericana. Vos no estás institucionalmente, digamos, cerca, representando a los trabajadores. Es, digamos, de alguna manera solidaridad con ellos. No sé si vos estuviste, sé que hubo gente de tu partido. Bueno, ¿alguna reflexión sobre eso ocurrió? Bueno, varias. La primera es que fue una represión gravísima, una vez más, algo que había comenzado cuando fue el conflicto de Lear. La salida a los conflictos laborales parece ser la represiva. Se retira el Ministerio de Trabajo. El Ministerio de Trabajo, nadie puede saber qué opina Tomada sobre este tema, qué hizo, no se tiene idea cuál es su posición y aparece directamente la represión. Un hecho grave, los trabajadores ayer nos comentaban, se iban a manifestar. La Gendarmería, como siempre, sabía cuántos iban a manifestar. Es común esto en los cortes. Te preguntan cuánto tiempo van a dejar un carril libre. Es algo habitual porque todo el mundo sabe que tiene que dejar espacio a la protesta. Bueno, en este caso fue al revés. Apenas llegaron los trabajadores, dejaron que empezaran la movilización, ni siquiera los frenaron antes, y una vez que estaban ahí, fueron a molerlos a palos. Pero Bernie comentó en una declaración tanto extraña, digamos, en términos de que era una manifestación, que dijo, les di 5 minutos para que desalojen, como si fuera un padre a los chicos, ¿no? Una cosa rara. Digo, si bien yo soy muy crítico y lo he manifestado con el secretario Bernie, en otras situaciones no se ha manejado así y ha abierto canales de negociación con los manifestantes. Claro. Pero ¿por qué no? Porque ahora déjame te corra por derecha, Miriam. ¿Por qué puede un grupo de manifestantes cortarle la circulación a cientos de miles de personas? No, porque el objetivo no es cortar la circulación, lo que se garantiza es el derecho de protesta. El derecho de protesta desde 1810, cuando se pararon afuera del Cabildo, seguramente los carruajes por esa calle no podían pasar. El 17 de octubre habrá pasado lo mismo con la enorme movilización que hubo y cada vez Ni Una Menos. Recuerden ustedes hace muy poquito la movilización de Ni Una Menos, que cortamos decenas de calles de la ciudad de Buenos Aires. Hay un problema que siempre lo que se criminaliza es la protesta de los trabajadores, ocupados, desocupados o de algunos sectores sociales muy puntualizados a los cuales se estigmatiza. Y dice, esa protesta interrumpe el tránsito. Les digo la verdad, el 3 de junio interrumpimos el tránsito de decenas de calles de la ciudad. 3 de junio fue Ni Una Menos. Ni Una Menos. Creo que el derecho a manifestarse está, la represión fue terrible y déjenme aclararles algo porque es muy grave. Hay 2 trabajadores que siguen internados, uno de ellos, o los 2, pero uno tiene las costillas quebradas, traumatismo de cráneo, porque fue golpeado arriba del camión de Gendarmería cuando lo detienen. Esto es una práctica que fue muy habitual en los años 90, recordarán ustedes, con las Lo negó Bernie anoche. Bueno, no lo puede negar porque están los trabajadores internados. Hace un ratito me actualizaban la información mis compañeros que están en este momento con los trabajadores solidarizándose. Y ayer con Nicolás del Caño estuvimos, con Cristian Castillo, también de mi partido, e hicimos un aporte dinerario para contribuir a esta lucha. Ustedes saben que nosotros donamos gran parte de nuestra dieta que recibimos como diputados. Hicimos un aporte para que los trabajadores puedan seguir con su lucha adelante. Los despidos siguen en pie. En este momento, bueno, está cambiando un poco el conflicto porque habrían ordenado que los colectivos sigan, pero lo importante es que ayer hubo una violación concreta de derechos humanos, lo dijo también el CELS en un comunicado, el Centro de Estudios Legales y Sociales. Los trabajadores nos mostraban, cuando llegamos con Nicolás del Caño, todos tenían la cara herida, es decir, las balas de goma fueron directamente. Claro, que el protocolo indica que es la cintura para abajo. No, y solamente si hay un riesgo de vida. Un riesgo de vida, que no había ningún riesgo de vida. Igual que con los agresivos químicos. Claro, lo mismo, también se utilizaron agresivos químicos, tenían todos la vista muy irritada y todo esto ocurrió arriba de un puente, además, ¿no? La gravedad del contexto, que ni siquiera se esperó que los trabajadores se corrieran. Fue realmente una provocación montada por Bernie. Muchos decían que Bernie estaba desaparecido, ¿se acuerdan? Hace unos días se decía, Bernie está desaparecido de la arena política. Bueno, volvió y es un mensaje muy preocupante, evidentemente, de cara a futuro, ¿no? Porque si días antes de las elecciones este es el mensaje que quiere dar desde un sector de
al menos del partido gobernante, es realmente preocupante. Y quienes vuelven mañana son los trabajadores a cortar la calle ahí en Panamericana, digo, ¿vuelven con medidas de protesta? Bueno, eso tomé conocimiento hace un ratito, que estaban planeando nuevas medidas de protesta. Ellos están exigiendo, lógicamente, que se reincorpore a los trabajadores despedidos. Ustedes saben que esto ni siquiera es un conflicto donde hay una empresa privada. Acá hay una empresa que en lo formal es privada, pero recibe dinero público. Recibe dinero público para despedir, después pide la represión, pide el desalojo. Realmente dijo el ministro Randazzo que no están dándole subsidios a esa empresa. Bueno, los trabajadores nos demuestran que sí están recibiendo los subsidios y de hecho lo han recibido todos estos años, no han invertido en nuevas unidades, no han invertido en mejorar la calidad de cómo viaja, porque a los trabajadores les importa mucho cómo viaja la gente también, porque sus familias viajan en colectivo. Es lo que nos pasa a todos, cuando hablamos del subte, hablamos del colectivo, viajamos en subte. Ayer una reacción también, sí. Insisto también para darle un matiz a esto, que una reacción violenta. ¿Qué sería una reacción? La respuesta a violencia con violencia de los trabajadores de la línea 60, de los choferes. Mira, los choferes lo que hicieron fue resistirse mientras les estaban pegando, para que incluso había compañeras docentes, conozco docentes de mi agrupación que habían ido a solidarizarse, estaban con sus guardapolvos puestos, es decir, todo el mundo, ahí no va nadie que no se sepa quién es, porque son movilizaciones de trabajadores. Los trabajadores resistieron lo que pudieron para que el resto pudiera bajar, pero es notorio que la agresión vino de un solo lado, porque los heridos están de un solo lado, en el hospital están graves de un solo lado, y los que cuentan con esos... ¿Ustedes vieron cómo estaba la gendarmería? Sí, va preparada para una guerra. Estado, por supuesto. Ahora, iba preparada para una guerra. Ahora cómo van vestidos, las balas. Sí, ahora de la empresa nadie dio la cara. Bueno, es que esto tendría que estar siendo resuelto como un conflicto gremial, laboral. ¿Acatar la conciliación obligatoria? ¿Hubo conciliación obligatoria? Bueno, la empresa no reincorpora a los trabajadores. La única manera de acatar una conciliación obligatoria es cuando se reincorpora a los trabajadores. Las dos partes tienen obligaciones en una conciliación obligatoria, pero es evidente que, por eso les decía, es una tendencia que se profundiza, y por eso nosotros desde el Frente de Izquierda decimos que no es casualidad que el candidato del kirchnerismo sea Scioli. Si uno va a sostener a Bernie, va a sostener esta política represiva, obviamente que el candidato que decantaba era Daniel Scioli. Justo fue, por lo menos con los delegados que hablé de la línea 60, reivindicaban de alguna manera, curiosamente, te lo digo, sí, porque a mí también me llamó la atención, el accionar de ministros de Scioli como Granados y como Cuartango, que abrió un canal de negociación. Pero nos queda un minuto, sí, Miriam, que quiero que hablemos de las PASO, por eso nombrás al candidato. Las expectativas ustedes tienen internas, ¿qué esperan de cara al 9 de agosto con el PTS? Mirá, no está desligado lo que veníamos hablando recién. Nosotros vemos una perspectiva donde todas las clases dominantes están pugnando por un consenso político mucho más a la derecha, y eso lo demuestran los candidatos con posibilidades como Macri, Scioli, bueno, y en tercer lugar Massa, y por eso a nosotros nos parece muy importante construir una izquierda que se plante, y eso se tiene que reflejar a las elecciones. Nosotros queremos una izquierda que se plante, no solo en el Congreso, que ustedes nos conocen, lo que ha hecho Nicolás del Caño, nuestra actividad, sino también en las calles, que esté del lado de los trabajadores, que esté del lado de las mujeres, luchando por los derechos de las mujeres, que también mencionábamos antes. Y bueno, eso es lo que proponemos con la lista 1 a renovar y fortalecer el Frente de Izquierda, que es la lista que encabezamos con Nicolás del Caño. ¿Renovar decís por qué? Digo renovar porque le queremos dar lugar a todas las nuevas generaciones que se expresan políticamente, que vienen militando con nosotros. Por ejemplo, en la Capital Federal o en Matanza también, el 70% de nuestras listas son mujeres. Nosotros no somos como los partidos tradicionales que están peleando por llegar al cupo femenino. Si le queremos rendir un homenaje al 3 de junio, es que las mujeres tengan una gran participación política, y eso es renovar. Es que las mujeres sean mayoría en una lista. Es algo muy simbólico, pero muy importante como un mensaje político. Miriam, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Y yo no creo que voten en la interna del FIT, tengo que reconocerlo, pero votaría a Nico del Caño y a Miriam Bregman de votar ahí. Gracias por haber venido. Muchas gracias. Gracias. Y ahora es momento de compartir lo siguiente.